Buenos días. Bueno, en nombre de mis comoderadores, el doctor Borja Quiroga y la doctora Marian Goicoechea, os doy a todos la bienvenida a la conferencia inaugural de los miembros de honor. Y la verdad que nos sentimos muy privilegiados porque para nosotros esta, y para todos yo creo, es la sesión, la reunión más emotiva en la que pues honramos a aquellos compañeros nefrólogos que estamos seguros de que lo merecen y porque vamos a oír 3 grandísimas conferencias. Como sabéis, en la asamblea del año pasado se decidió nombrar a 3 miembros de honor y a mí me toca presentar a Alberto Ortiz. Alberto, no voy a decir nada de ti. Yo creo que tus aportaciones a la nefrología son inmensas. Te admiramos muchísimo por tu perfil, sobre todo investigador y docente, y yo creo que eres uno de los nefrólogos que tiene mayor renombre, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y la verdad es que lo que hay que decir de Alberto lo vamos a escuchar ahora de boca de muchos de los que estáis aquí, y te vamos a proyectar un vídeo que hemos hecho con mucho cariño y que espero que te guste, Alberto. Si tengo que definir con una palabra al doctor Ortiz, es excelencia. Humildad. Amplísima capacidad de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio. Él es un gigante. Alberto is a talented, true translational scientist. He's an incredibly clever scientist. Todo un genio. Un genio despistado. Gracioso, cariñoso y muy gamberro. Es una persona muy generosa. Buena persona. Cuando yo era niño, los niños éramos de Madrid, pero todos los padres eran de fuera. Yo vivía donde se acababa Madrid. O sea, era mitad Madrid, mitad pueblo, mitad campo. A mí me gustaban mucho los bichos. Yo siempre tenía bichos en casa. He tenido todo tipo de bichos cogidos por el campo. Mantis religiosas, sapos, culebras, alacranes. Yo quería ser biólogo y estudiar los orangutanes de Borneo. Pero yo acababa de fracasar 2 veces con el maratón de Madrid, entonces me dediqué a entrenar por la mañana y por la tarde, con lo cual a mediodía tenía que dormir porque estaba muy cansado. Y suspendí la selectividad, con lo cual era un problema porque ya no podía entrar en medicina, que es lo que quería mi madre. Y digo, pues ya está, pues, no hay que tomar la decisión, ya voy para Borneo directo. Sí, pero no. No, entonces cogí un disgusto a mi madre muy grande y entonces fue por lo que estudié medicina. A mi padre es nefrólogo, mi abuelo médico del pueblo, tíos médicos. Yo quería contar una de las cosas que me ha enseñado mi padre, y es que siempre me ha dicho que hay 3 motivos que no justifican el dejar de hacer las cosas: el miedo, la pereza y la vergüenza. Si tienes capacidad para hacer algo, no te perdonamos que no lo hagas. Y eso, lo que yo tenía un cuadernito donde apuntaba frases, y esa fue una de las que apunté. Todo lo que se propone lo consigue y lo hace con la máxima calificación. Está a tropecientas desviaciones estándar de lo que estamos la mayoría. Es una persona con una capacidad de trabajo tremenda. Muy poca gente es capaz de llevar tantas cosas a la vez como Alberto. Es el académico de la medicina más joven de España. El doctor Alberto Ortiz es el jefe de nefrología y hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz, profesor de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, es coordinador de la Red Española de Investigación Renal REDINREN. Fueron muy inspiradores los años que pasé con Alberto en la Junta de la Sociedad Española de Nefrología. Has dado visibilidad a nuestra entidad. Alberto Ortiz is a long-standing, innovative representative of Spain in the Council of ERA. He has advanced nephrology on many fields as editor and as registry chair. Cuando los riñones no funcionan, sabemos que los pacientes sufren un envejecimiento acelerado. Sin embargo, la cuestión que queda por responder es por qué, funcionando bien los riñones, pero dañados, existía también un envejecimiento acelerado. Los resultados del estudio son que la presencia de albúmina en orina disminuye la producción de una hormona antienvejecimiento que producen los riñones,
que se llaman cloto. Pero hay una cosa que destaca mucho en él, y es que es súper bromista, es muy bromista. Hemos diseñado un monumento al túbulo renal de parte de la humanidad, ya que hizo la civilización posible. Pues estaríamos meando 180 litros al día, bebiendo 180 litros al día y no haríamos otra cosa, con lo cual las pirámides estarían por construir. Me encanta intercambiar mensajes por WhatsApp con Alberto, siempre muy claros. Luego algunas cosas del día a día que hacen a Alberto entrañable. Recuerdo que un día en la sala de juntas encontramos una salamandra. Bueno, pues Alberto, hasta que no consiguió cazar esa salamandra para sus niños, no paró. Le gusta sacar a su niño interior siempre que tiene oportunidad y siempre se preocupa por los suyos, aunque sea desde la otra punta del mundo. Siempre tiene una buena palabra, amigo, cuidador. Él es capaz de quitarse de en medio para dejarte el camino a ti. Siempre impulsa la carrera de todos los demás, de todas las personas que le rodeamos. Es ahora el momento de actuar. En Europa y en Estados Unidos, 2020 a 2030 es la década del riñón, cuando hay que actuar para evitar los problemas que parece que van a ocurrir hacia 2040. Así es Alberto, todo un genio. Súper exitoso, ha llegado a lo más alto en prácticamente en todo. Y ha sido y será parte fundamental de la nefrología, no solamente española, sino internacional. A true pioneer in the field of nephrology. Él me ha enseñado lo importante que es hacerse preguntas. Porque él es así y se hace preguntas cuando va por la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él siempre se pregunta por qué. Y me ha mostrado el camino para buscar las respuestas a esas preguntas. Durante las próximas 6 semanas te ayudaremos a encontrar las respuestas a estas y a otras preguntas. Para mí Alberto es un crack. Es una fortuna poder trabajar contigo. Enhorabuena por este reconocimiento. Creo que es un premio merecidísimo. Te mereces todo y más de lo que te podamos ofrecer. Gracias. So congratulations again, Alberto, for this honor. Si te interesa tu cuerpo, si te interesa la vida, este es tu curso. Te esperamos. La misión del nefrólogo es hacer desaparecer la nefrología, ¿no? Es la primera especialidad que sustituyó un órgano, la primera especialidad que trasplantó un órgano, la primera especialidad que fue capaz de prevenir su patología principal lo suficiente como para que la especialidad desaparezca en el año 2100. Bueno, pues solo agradecer a los amigos y compañeros, a mis hijos que han estado ahí soltando pariditas y de alguna manera pues esto también te indica que el horizonte temporal que tienes por delante pues va disminuyendo y es el momento de pasar el testigo a la siguiente generación. Muchas gracias. Bueno, pues ahora una
tenía una presentación preparada con confesiones y quería contar cómo empezó todo. O sea, es una historia de un cuchillo, de un niño, de un enchufe y de un gorila. Y el niño metió el cuchillo en el enchufe y le dio un calambrazo. Y lo que preguntó es, ¿y qué le hubiera pasado al gorila? Y ahí hubo una persona, que era mi padre, que supo ver que eso era una pregunta de investigación, ¿no? Y si hubieran cambiado las condiciones del experimento, ¿cuál hubiera sido el resultado? Y me ayudó, me guió, me sugirió que solicitase unas becas de introducción en investigación, donde empecé en el laboratorio, pues con la tarea más humilde que había entonces, que era recoger el pipí de las ratas, y pues poco a poco pues vas aprendiendo, y así es el proceso de aprendizaje, ¿no? Al principio avanzas poco porque sabes poco, y según vas sabiendo más, aprendes más, y yo la verdad es que espero estar más bien por aquí, porque si estuviera ahí, eso quiere decir que a partir de muy pronto pues empezaré a saber cada vez menos. En este sentido, lo que contó Steve Jobs en el Stanford Commencement Address, no puedes conectar los puntos de tu vida mirando hacia adelante, las tienes que conectar solo mirando hacia atrás, y de alguna forma tienes que esperar que los puntos se alineen para que eventualmente tengan sentido. Y ahí es donde el papel de un mentor es más importante, ¿no? Es el que te puede ayudar a ir colocando puntos que el día de mañana tengan sentido. Y desde ese punto de vista, pues tengo que agradecer a mis mentores. Este es algo que he ido trabajando en los últimos años, la genealogía científica. Gente me influyó mucho, Gonzalo Marín, el verano de tercero en medicina internista, los pacientes mienten y los libros también. Y eso fue lo que los americanos llaman una epifanía, un momento de revelación. Dice, coño, si es que lo que dicen los libros puede ser mentira, o sea que es mutable, es transformable, alguien los tiene que cambiar. Luego en la fundación de Carlos Caramelo aprendí la nefrología clínica, de Jesús Ejido la nefrología experimental, de mi padre los valores, salí al extranjero y allí otro momento clave. Con Eric Nelson hablé muy poquito, pero un día coincidimos, me llevó a casa, es el día que más hablé con él. Y me dijo, le conté mis penas, me dijo, si tus células están muriendo, vamos a estudiar la muerte celular. Y claro, eso es radicalmente diferente a lo que yo había vivido en la Concha, donde si un experimento no salía, pues te olvidabas y pasabas a otra cosa. No intentabas entender por qué no habría salido y qué consecuencias podía tener eso. He tenido la suerte de compartir proyectos con expertos en biología de sistemas, investigación clínica. Carmine Echocali, de hecho, también tengo que mencionar específicamente, me dijo que la imaginación era una virtud, lo cual fue un descubrimiento, porque hasta entonces mi mujer hablaba de las ideas del bombero de este, con lo cual, pues, como que no te atrevías a decir mucho, no fueras a otra idea de bombero, y de repente, pues eso estaba bien visto. Y Alberto Tejedor, del cual aprendí desde primero en medicina a hacer presentaciones en público. Y entre tanto, pues me hice mayor y, bueno, pues esta es una lección que aprendí, hay que entrenar con los mejores. O sea, como ya decía Isaac Newton hace cientos de años, ponerte en hombros de gigantes. Y pues ha ido pasando el tiempo y ya estoy en el ocaso de mi carrera profesional, con lo cual, pues es el momento de contar algunas cosas que si no las cuento, pues jamás desaparecerán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia, como dijo el replicante este de cuando nosotros éramos jóvenes. Y en ese sentido, esta es la estatua que está en la Universidad Complutense de Madrid, el paso de la antorcha al conocimiento que lo hizo esta señora, pero esta señora no debía ser científica, porque si no, no hubiera representado esto así, que por cierto, mangaron la antorcha en algún momento. El paso de la antorcha no es un momento, es un proceso. Y aquí hay un vídeo que recomiendo ver, es el paso de un relevo, cómo se debe pasar un relevo. Y de alguna forma eso es como se traspasa el conocimiento, ¿no? Aquí hay un nefrólogo senior en el culmen de su carrera que ya está, ¿no? Cuando llegas arriba es que ya se está acabando. Y aquí hay un estudiante de medicina que eventualmente coinciden, él le dirige el trabajo de fin de grado, eventualmente él o otra persona le dirige la tesis, eventualmente hace un postdoc, eventualmente es el momento de paso el relevo dentro del proceso. Pero la cosa no acaba ahí, sino que el nefrólogo senior le sigue acompañando cuando ya el joven es investigador principal, sigue apoyándole con el networking, con la red de personas que conoce, ver el big picture, y eventualmente pues el joven pues es un key opinion leader y el proceso empieza de nuevo.
pero insistir que es un proceso de paso del relevo que hay que acompañar desde antes y de después a la persona y que ese papel no tiene por qué ser el mismo. O sea, ese señor nefrollos pueden ser distintos a lo largo de la vida, como fue en mi caso. Y bueno, pues ya llega el momento de empezar a devolver algo de lo que he recibido y pasar la antorcha. Y en ese sentido, tampoco quiero que eso limitara a las personas, pero en estos momentos hay 4 personas que trabajan en la Fundación Jiménez Díaz, que son IPs de proyectos de investigación y yo creo que garantizan la siguiente generación desde el punto de vista de la nefrología translacional clínica y su interacción. Y con eso, pues, yo ya estoy satisfecho. O sea, ya si me muero mañana, pues la antorcha ha pasado. Destacar la necesidad del papel del médico científico, lo que los anglosajones llaman el physician scientist. O sea, es la persona que hace de puente entre la investigación translacional o básica y la investigación clínica, la asistencia. Lo que dicen los americanos, from bench to bedside and from bedside to bench. Y tenemos ejemplos recientes en el campo de la nefrología. Por ejemplo, Sir Peter Ratcliffe es un nefrólogo, pero que también es physician scientist, médico investigador. Le dio el premio Nobel hace 4 años por un fármaco que en estos momentos está disponible ya en España. Y entonces, la clave de la investigación del avance de la medicina es el nudo gordiano. Ha habido personas que a lo largo del tiempo lo han destacado. O sea, la clave es cuál es la pregunta de investigación, o sea, qué es lo que necesitamos estudiar, qué problema debemos resolver. Y desde Chesterton no es que no puedan ver la solución, es que no pueden ver el problema. Bertrand Russell, el mayor reto para cualquier pensador es explicitar el problema de una forma que permita ya una solución. O también Albert Einstein, o sea, todos coinciden, la mera formulación de un problema es mucho más esencial que su solución. O sea, si lo formulas de la forma adecuada, eventualmente la solución será obvia. Y en ese sentido, este es Messi, y si googleas por qué Messi está siempre caminando, ves que hay casi 9 millones de referencias, como 10 veces más que para síndrome nefrítico. O sea, que es algo que la gente anda preguntándose desde hace años, ¿qué hace este hombre caminando? Y Pepe Guardiola explicó que no corre, pero siempre está caminando, está vigilando qué es lo que pasa, está identificando los puntos débiles para saber exactamente dónde en el espacio y en el tiempo es donde hay que intervenir. Pues ese Messi es el médico joven paseando, caminando por los hospitales, identificando cuáles son los problemas que a lo mejor sus mayores no ven porque están acostumbrados a ellos. O sea, este cáncer es mortal, ya sabe que es mortal, ¿qué se le va a hacer? Pues es mortal. Pues llega alguien joven y dice, pues a lo mejor eso no debería ser así. Y nosotros en nefrología tenemos problemas graves. El primero es si se predice que la enfermedad renal crónica será la 5ª causa de muerte dentro de 17 años, mientras que otras causas de muerte, como las cardiovasculares, de hecho están disminuyendo en términos ajustados por la edad. O sea, ¿qué hacen los cardiólogos que no hagamos nosotros para que ellos estén disminuyendo la mortalidad por sus enfermedades y nosotros no? O otra cosa más dramática todavía, la diálisis. O sea, yo me imagino que dentro de unos años alguno de nosotros contará cuando en 2023 dializábamos a la gente. Y los nefrólogos jóvenes, otra vez esta historia de la diálisis. Sí, lo juro. 4 horas al día, 3 días por semana. Y dice, qué interesante, y hacéis eso. O sea, si lo pensamos, realmente es una barbaridad lo de la diálisis. Deberíamos inventar algo mejor ya. Y a pesar de eso, la esperanza de vida de pacientes en diálisis o trasplante puede ser hasta de 40 años menos que en la población general. O sea, que a pesar de lo que implica desde el punto de vista de consumo de tiempo, de recursos, de pinchazos, de dolor, pues tenemos grandes problemas que solucionar. La mortalidad de un paciente en diálisis o trasplantado es mayor que para muchos cánceres. O sea, que tenemos una gran tarea por delante. Cuando decimos enfermedad renal crónica, no sé si somos plenamente conscientes. ¿Usted tiene enfermedad renal crónica? Pues en realidad hay que decir, en la rifa para estar muerto dentro de 12 meses, usted tiene entre 2 y 7 papeletas. Estos son
cuando todavía no han llegado a diálisis. Una persona con un filtrado como normal, con una albumina por encima de 30, tiene 2 papeletas, entre 2 y 3 papeletas. O sea que si no cambiamos la forma de hacer las cosas, pues tendremos los mismos resultados. En ese sentido, igual que los tiburones, que sabéis que tienen que estar siempre nadando porque si no se asfixian, pues el día que la medicina, que la nefrología se pare, morirá, como dice David Yen, otro nefrólogo. Y ¿cómo cambiar esto? Pues la ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos. El peligro de creer en la infalibilidad de los grandes maestros de la generación precedente. Max Planck lo puso de una forma todavía más brutal. La ciencia avanza de funeral en funeral. Solo cuando un viejo profesor muere, pues nuevas ideas pueden surgir. Y en ese sentido, debemos ser conscientes de lo que sabemos en estos momentos de nefrología, pues estaría representado aquí. Lo que creemos que sabemos es un poco más amplio. Lo que creemos que no sabemos es más amplio, pero lo que es enorme es lo que no sabemos que no sabemos. Y es justo eso, lo que crees que sabes, pero no sabes, es lo que te genera los problemas. Así que, pues necesitamos una nueva generación. Hoy te amo más que ayer, pero menos que mañana. Hoy la nefrología es mejor que ayer, pero menor que mañana, pero peor que mañana, porque necesitamos mejorar con la investigación. Y algunos ejemplos de nuestro campo. Si no cambiamos lo que estamos haciendo ahora, pues seguiremos como estos dentistas primitivos. O, por ejemplo, la hipertensión. En 1923... el mayor peligro de que alguien encuentre la tensión alta es que podría haber algún imbécil que intente bajársela. Esto era hace menos de 100 años. O sea que este hombre, John Hay, profesor de medicina, estaba viendo un pato, pero vino posteriormente investigadores científicos que dijeron, oiga, ¿y si eso no es un pato? Y de hecho, pues ahora estamos convencidos de que es un conejo. O sea, que es al revés, que de hecho hay que bajar la tensión arterial. Y este no era un hombre cualquiera, este describió el bloqueo ventricular tipo 2. O sea, ¿qué cosas de las que hacemos ahora, de las que creemos ahora, serán tan erróneas como lo que pensaba este hombre de la hipertensión? ¿Y qué herramientas tenemos para avanzar? Pues la primera, pues una alta dosis de escepticismo y de imaginación. Como decía Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento siempre es limitado. Y debemos hacer ese ejercicio, ¿no? Debemos hacer ese ejercicio de intentar ver qué hay al otro lado de las cosas. No sé si aquí visualizáis el otro lado. Lo obvio, la consecuencia obvia, la implicación obvia de lo que estamos viendo. Es la batalla del día a día, ¿no? Y, bueno, pues tenemos elecciones en la vida y una es si vamos a ser espectadores del avance de la medicina o si vamos a estar, de hecho, en la pista central contribuyendo a que la medicina avance, o sea, creando nuevos conocimientos para cambiar conceptos. Y eso es difícil, de nuevo, o sea, ver lo que está enfrente de ti requiere un esfuerzo constante y a veces son los más jóvenes los que se dan cuenta. O sea, la historia del emperador desnudo es paradigmática. O sea, tú llegas a un sitio, ves cómo están haciendo las cosas y no cuadra, pero la gente que la está haciendo está súper acostumbrada y no le llama la atención. Entonces, algunas preguntas o algunos conceptos que debemos darle un poco la vuelta. De NephroSpeak a identificar problemas. El diagnóstico es por exclusión. Pues ahí tenemos un problema, ¿no? Es que no se me ocurre otro, pero podría ser cualquier cosa. Es idiopático, no tengo ni idea de por qué. Es idiosincrático, menos idea todavía. Efectos adversos del 40%, pues tenemos un mal tratamiento para una enfermedad peor, por eso no tengo más remedio que usarlo. Pero lo más dramático, respuesta en el 84% a este tratamiento. O sea, en 1 de cada 6 el tratamiento no vale para nada. Y pues para haceros una idea de lo que es una tasa de éxito del 84%, es esta. ¿Vale? O sea que la percepción del riesgo depende mucho de tu posición relativa con respecto al cañón de la pistola. Incluso esas tasas de éxito aparentemente altas pues son mejorables. En este sentido, pues bueno, pues yo empecé recogiendo pises de las ratas y poco a poco, pues de la rata pasé al humano, o sea, fuiste viendo cada vez entidades que engloban lo que has visto previamente, pero siempre has hecho lo mismo. O sea, ves datos, los interpretas, ves datos, los interpretas, ves datos, los interpretas. Da igual sea aquí, sea allá, ves datos, los interpretas. Con lo cual, eventualmente, sabes ver datos e interpretarlos. O sea, que lo que dice el viejo proverbio, cortando cojones se aprende a capar.
bueno, pues ahora que, como digo, el horizonte temporal es limitado, pues cada vez, pues ya descubrir una nueva proteína que a lo mejor llega a la clínica dentro de 20 años ya no tengo tiempo para eso. Entonces tienes que limitarte a cosas más obvias, más inmediatas. Y yo creo que, bueno, pues para poder dedicarte a esa cosa más inmediata, para poder pensar qué puede ser, pues has tenido, para dar un gran salto, necesitas haber tomado una gran carrerilla, ¿no? Cuanto más carrerilla, mejor. Entonces, de alguna forma, te pasas toda tu vida entrenando para un día intentar hacer algo que cambie el bienestar de tus pacientes, esencialmente. En este sentido, uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que cada vez hay más gente con enfermedad renal crónica, y este trabajo a mí me ha gustado varias veces. Personas sanas, tan sanas que ni siquiera fuman. Pues resulta que eso de que perdemos 1 mililitro minuto por año, a lo mejor no es tan verdad. En concreto en varones, midiendo el filtrado glomerular, o sea, no estimándolo, no inventándolo, hay un cambio en la tasa de pérdida de filtrado glomerular que se produce aproximadamente entre los 60 y los 65 años, que se triplica. Y eso es la media. O sea, habrá gente que se le quintuplique, estando sano, estamos hablando de estando sano. O sea, el envejecimiento renal fisiológico a lo mejor no existe. A lo mejor sí existen algunas personas, pero en otras ahí pasa algo que podría llegar a ser tratable. Se triplica hasta casi 1,5 mililitros minuto. En mujeres parece que también ocurre algo así, que se va acelerando progresivamente sin que haya un punto en el tiempo. Entonces, aquí viene la parte interesante. Hay algunos ensayos clínicos que han incluido personas sin enfermedad renal crónica, filtrado glomerular conservado, albuminuria menos de 30, la casilla verde. Y en la rama de placebo, esas personas sin enfermedad renal crónica perdían filtrado glomerular a tasa de 1 mililitro minuto por año. O sea, como todos los aquí presentes. Pero les dan un tratamiento y pasan a perder nada. A perder nada. Incluso gente que ya tiene enfermedad renal crónica pasa a perder nada. Todos los aquí presentes están perdiendo 1 mililitro minuto, o sea, aquí, excepto los varones mayores de 60 años que están perdiendo 1,5 mililitros minuto, o sea, acá. O sea, esto lo que sugiere es que es posible evitar la enfermedad renal crónica en al menos algunas personas que cumplen determinados requerimientos. O sea, que ahora lo que me gustaría hacer en los últimos años de carrera profesional es subir a una montaña, coger una bola de nieve, habiéndome lavado la mano antes para cuando la foto pues no salir tan mal, y tirar la montaña abajo. Y sería la bola de nieve de la prevención primaria de la enfermedad renal crónica, de mantener la salud renal. De hecho, ahora a final de mes tenemos una primera conferencia de controversias cardíaco sobre mantener la salud renal y prevenir la enfermedad renal crónica, y que forma parte de la evolución natural de la nefrología. O sea, cuando yo hice la residencia, el nefrólogo estaba para salvar la vida a alguien que se iba a morir ya porque no funcionan los riñones, la diálisis le salvaba la vida, el trasplante le salvaba la vida de forma inmediata. Ahora estamos tratando la enfermedad renal crónica antes de que el paciente necesite diálisis o trasplante. Mañana, para cuando ya no haya Polo Norte, lo que estaremos haciendo será preveniendo la enfermedad renal para que nadie tenga enfermedad renal crónica y nadie necesite tratamiento renal sustitutivo. O tratando la enfermedad renal en etapas más tempranas, restaurando la salud. Ese sería el objetivo. O sea que para los próximos años un gran reto va a ser convertir esta casilla de no enfermedad renal crónica en 2 casillas. Riesgo estándar de enfermedad renal crónica y riesgo alto de enfermedad renal crónica. Y para esas personas a riesgo alto, que sabemos ya por scores de riesgo poligénico que solo por nacer un asiático se puede saber que tiene 8 veces más posibilidades de desarrollar enfermedad renal crónica. Un europeo solo por nacer, con un análisis genético relativamente primitivo para lo que hay ahora, se puede saber quién tiene 4 veces más probabilidades de desarrollar enfermedad renal crónica. A esos de alto riesgo, eventualmente intervenir terapéuticamente en lo que sería la prevención primaria de enfermedad renal crónica. Muchas gracias por la atención. Buenos días.
La verdad que para mí es un honor presentar al doctor José Nuño Fernández. Gracias, por supuesto, a la sociedad por permitirme estar aquí entregando este reconocimiento a mi jefe, mi mentor y sobre todo mi amigo. El doctor Nuño Fernández, Pepe, ha destacado en muchos campos de la nefrología. Podría decir que ha destacado y ha sido líder de opinión en nefrología clínica, en diálisis, en enfermedades glomerulares, pero si tengo que resaltar algo, para mí Pepe hizo que la hipertensión y el riesgo cardiovascular fuera más de los nefrólogos, dejando su impronta en un curso, el curso de hipertensión arterial y riñón, que pronto va a hacer 30 años desde la primera edición y que se celebra bianualmente. Pero también Pepe ha sido el representante de la Sociedad Española de Nefrología en Latinoamérica y yo creo que ha sido muy generoso, ¿no? Compartiendo y haciendo que la nefrología avance en estos países y es muy querido, ¿no? En Latinoamérica. Tus compañeros, tus amigos y tu familia quiere dedicarte unas palabras en este vídeo. Las dos palabras que mejor definen a José Nuño son honestidad y compromiso. Tenacidad. Trabajador, inquieto. Con empuje y gran capacidad de liderazgo. Y de comprensión. Colaboración. Cariñoso, cercano. Estudió la carrera en Zaragoza y posteriormente se trasladó a Madrid para hacer la residencia en La Paz. Tras esto, estuvo durante un año en el Royal Victoria Infirmary de Newcastle upon Tyne, en Inglaterra, formándose en hemodiálisis, trasplante renal, con el que fue siempre su referente, el profesor David Kerr. Regresó a España en 1977 como adjunto en el Hospital Provincial de Madrid, hoy Gregorio Marañón. Durante su estancia en el Hospital Gregorio Marañón tuvo la oportunidad de ser director médico, muy joven, y posteriormente, desde el año 2002, ya fue jefe de servicio. Durante muchos años ha sido el jefe, el líder de uno de los servicios más importantes de nefrología de España, el servicio del Gregorio Marañón. Es un referente nacional e internacional. Sus trabajos y sus estudios en el campo de la hipertensión hicieron que esta fuera más de los nefrólogos. Un gran reto de la sanidad pública es conseguir el control adecuado de la glucemia, de la diabetes y de la hipertensión arterial para evitar el desarrollo y progresión de la enfermedad renal. El culmen de eso ha sido y es la famosa reunión de hipertensión y riñón. Es uno de los cursos más reconocidos a nivel nacional y también a nivel internacional. Tuvo su primera edición en el año 1998 y en el 2024 tendrá lugar la edición número 14. Siempre ha sido un polo de atracción para todo tipo de nefrólogos y cubriendo muchas áreas de actividad. Otra seña importante de Pepe es la conexión que estableció con las sociedades de nefrología de varios países latinoamericanos. Durante más de 20 años has mantenido, reforzado y te has esforzado porque unamos lazos los latinoamericanos y los españoles. Y eso la Sociedad Española de Nefrología nunca lo va a olvidar. Estimado Pepe, un saludo desde Perú y agradecerte tu apoyo constante a las sociedades de nefrología y hipertensión de Latinoamérica, participando en numerosos cursos y congresos junto a Marisol y muchos nefrólogos españoles a quienes animaste a venir por esta tierra. El crecimiento científico que tú nos has proporcionado, el apoyo que nos has brindado, la orientación que nos has dado. A veces no somos conscientes de la enorme importancia que tienen estos estudios colaborativos o estas actividades académicas con nuestros compañeros latinoamericanos. Aunque
aunque nunca le perdonaré un vuelo en una avioneta terrorífica en la que me embarcó Pepe para ver desde el cielo las líneas de Nazca en Perú. El piloto se puso a hacer piruetas. Yo colapsé, yo creo que perdí el conocimiento y según me iba colapsando recuerdo las risotadas de Pepe Luño asistiendo a mi desfallecimiento. Eso, Pepe, nunca te lo perdonaré. El doctor Luño ha tenido siempre un interés muy importante en la investigación. Y además que se ha plasmado en estudios realmente importantes y muy fructíferos sobre glomerulonefritis, el estudio PRONEDI, muchos otros estudios colaborativos, el desarrollo y la consolidación del grupo GLOSE. Y nos ha inculcado a los más jóvenes que es aconsejable mantener la labor asistencial junto a la labor investigadora. Si tengo que destacar algo de él, aparte de su brillantez científica, es su capacidad para la gestión, para organizar y para sacar lo mejor de cada una de las personas. Un jefe que mantenía con su equipo unas relaciones magníficas. Y ha conseguido no solamente perpetuar, sino también desarrollar un servicio estupendo, magnífico. Para mí has sido y siempre serás un nefrólogo de referencia, de los más importantes. Y siempre con ese ánimo positivo para ayudarnos a perseguir nuestros sueños y a seguir adelante. Eres un buen profesional, porque eres una buenísima persona y sobre todo porque eres un gran amigo. Pepe, queremos felicitarte por tu próximo nombramiento como miembro de honor de la Sociedad Española de Nefrología. Es un placer tener un colega tan importante y un amigo. Pisaré las calles nuevamente de lo que fue mi encuentro enamorado y en el primer colmado que aparezca me tomaré la primera presidente. Pepe, muchas felicidades. Enhorabuena por este premio que te han concedido, te lo mereces. Gracias por todo, Pepe. Un abrazo, querido amigo. Muchas gracias. Ustedes, gracias, Marian. En primer lugar, quisiera agradecer a los compañeros de la Sociedad Española de Nefrología, a la Junta Directiva presidida por Patricia, este gran honor, y también a los productores del vídeo y a todos los amigos que habéis dicho cosas tan bonitas de mí, la mayor parte de ellas no merecidas. Muchas gracias a todos. Bueno, bastante emocionado. De cualquiera de las maneras, la verdad es que Alberto me ha dado pie para hablar del tema en este momento más importante en la nefrología, como es la sobrecarga de enfermedad renal crónica.
En las últimas décadas hemos asistido a un importante crecimiento en el número de pacientes con enfermedad renal crónica, lo que se ha dado en llamar la epidemia de enfermedad renal crónica. Sin embargo, y aun cuando la prevalencia de enfermedad renal crónica es en la actualidad muy elevada, la sugerencia de un crecimiento incontrolado y similar para todos los países pudiera no ser correcta. Las causas de esta epidemia están claramente establecidas. En primer lugar, el envejecimiento de la población. Alberto hablaba de ello. El aumento de la expectativa de vida ha condicionado que cada vez mayor número de personas desarrollan enfermedad renal crónica debido a fibrosis y glomerulosclerosis, asociada al envejecimiento. Además, los cambios en el estilo de vida, el sedentarismo, la falta de ejercicio físico y la obesidad han producido un espectacular incremento en la incidencia de diabetes tipo 2 y de nefropatía diabética secundaria a diabetes tipo 2, así como el aumento en la prevalencia de hipertensión arterial y el insuficiente control de la presión arterial. En este estudio, en que se mide el filtrado glomerular por métodos isotópicos, la prevalencia de enfermedad renal crónica es del 50% en las personas mayores de 70 años de edad, de 70% en las personas entre 85 y 90 y de 90% en las personas mayores de 90 años de edad. Cada vez vamos teniendo más expectativa de vida, cada vez muchos más pacientes con enfermedad renal crónica. Este estudio, el Global Burden of Disease Study, que es el estudio epidemiológico más completo realizado hasta la actualidad, un estudio de la Universidad de Washington, del Institute of Health Metrics, financiado por la Fundación Gates, que analiza a lo largo de un cuarto de siglo, desde 1990 a 2017, la prevalencia, mortalidad y morbilidad de 370 enfermedades y lesiones y 87 factores de riesgo en prácticamente todo el mundo, 204 países y territorios. Con respecto a la enfermedad renal crónica, en el año 2017 había en el mundo aproximadamente o algo cerca de 700 millones de personas con enfermedad renal crónica, un 30% más que los datos de 1990. Sin embargo, cuando ajustamos esto por la edad, la prevalencia se mantiene bastante estable, un crecimiento de un 1,2%, y este crecimiento es debido a los países de índice sociodemográfico bajo, que incrementan un 5% su prevalencia frente a los países más ricos de índice sociodemográfico alto, que reducen la prevalencia ajustada por la edad en un 5%. Abajo tienen los datos de España. De España, en el año 2017, 4.230.000 personas, también un 9% de la población. Prevalencia con respecto a los datos de 1990 ajustados por edad, una reducción de casi un 6% en la prevalencia de enfermedad renal crónica. La mayor parte de esta prevalencia, aproximadamente el 60%, corresponde a los países más pobres, países de renta baja o medio baja, de acuerdo con la clasificación del Banco Mundial. Aquí tienen las regiones, en rojo aquellos países con mayores tasas de prevalencia, América Central, África y Asia Central. Con respecto a los años perdidos por enfermedad renal crónica ajustados por discapacidad, también se incrementan en un 60% en estos 25 años. Sin embargo, ajustados por edad, la mayor parte de los países reducen el número de años perdidos por enfermedad renal crónica, excepto América del Norte, entre los países ricos, América Central, África subsahariana, Asia Central y Oceanía. Y además existe una correlación inversa significativa entre el número de años perdidos por enfermedad renal crónica y el índice de calidad de acceso a los servicios sanitarios. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud de los últimos 20 años. La enfermedad renal crónica va subiendo puestos en la causa de muerte, en la clasificación de las causas de muerte. A nivel global es la 10ª causa de muerte, pero en los países ricos ya es la 8ª. En los países más ricos,
en los últimos años, disminuye el número de personas que fallecen por enfermedad coronaria o por accidente cerebrovascular, pero aumenta el número de personas que fallecen por Alzheimer o enfermedad renal crónica, ambas relacionadas con el envejecimiento. Con respecto a las causas, estos son datos también del Global Burden of Disease Study, España, ajustados por edad. En los últimos 25 años, incremento de un 20% en la diabetes como causa de enfermedad renal y una disminución del 55% en los casos de glomerulonefritis o de 37% en el caso de hipertensión arterial, que parece que controlamos mejor. Incidencia de pacientes que requieren tratamiento en diálisis. Datos del registro español los últimos 15 años. Un descenso hasta el año 2013 discreto y un incremento también discreto de un 7% en los siguientes años hasta la actualidad. Y este incremento es debido en su totalidad al aumento de diabetes como causa de enfermedad renal crónica, que se incrementa en estos 15 años en un 40%. Los mismos datos en Europa, estos son datos de la década anterior. Incidencia de enfermedad renal que requiere diálisis descienden hasta el año 2007 un 1,48% de porcentaje anual, un ascenso de 1% desde 2013 hasta 2017 y el mayor ascenso lo hace la diabetes, que se incrementa en un 1,66% de porcentaje anual. Sabemos que aproximadamente el 30% de las enfermedades renales están relacionadas con obesidad y más del 50% de los pacientes que requieren tratamiento con diálisis o trasplante, la causa es la diabetes o la hipertensión arterial. Y como decía el doctor Ortiz, estos tres factores de riesgo son prevenibles y controlables. Por lo tanto, aquí está el mayor esfuerzo de las sociedades nefrológicas y de las administraciones de salud en conseguir el control de estos factores y así reducir el impacto de la enfermedad renal crónica. Pueden ayudar los nuevos fármacos antidiabéticos. Los inhibidores del SGLT2 son capaces de reducir el riesgo de desarrollo y progresión de la enfermedad renal y del riesgo cardiovascular, no solo en pacientes diabéticos, sino también en pacientes no diabéticos. Y los agonistas GLP-1 no solamente controlan la glucemia, sino que reducen muy significativamente el peso corporal. El próximo año, a comienzos del próximo año, se van a publicar los datos del estudio FLOW. Compara el efecto de semaglutide frente a placebo en pacientes con diabetes tipo 2. Este estudio ha tenido que ser finalizado prematuramente debido a un importante beneficio en el endpoint renal. Y lo más importante de este estudio ha sido la respuesta del mercado. Fresenius Medical Care, la empresa más importante en el tratamiento con diálisis, al día siguiente de la presentación preliminar de estos resultados cayó en bolsa 20% en la bolsa de Nueva York. Expectativas del mercado sobre la reducción progresiva del número de pacientes que requieren tratamiento con diálisis. Ojalá sea así, veremos. El principal factor que condiciona el acceso equitativo a los servicios de salud es la situación socioeconómica. Estos son datos de la Sociedad Internacional. En relación con la riqueza de los países, el número de médicos, enfermeras, farmacéuticos y nefrólogos varía mucho. Así, en los países ricos, el número de nefrólogos es 28 por millón de habitantes. 4 veces menos en los países de renta medio-alta. 10 veces menos, 2, en los países de renta medio-baja. Y 100 veces menos, 0,2 nefrólogos por millón, en los países de renta baja. También son datos de la Sociedad Internacional, el acceso al tratamiento con diálisis. En el año 2010, únicamente la cuarta parte de las personas con enfermedad renal crónica que requerían diálisis en el mundo recibieron tratamiento con diálisis o trasplante. La expectativa para el año 2030 mejora algo, pero solamente la tercera parte serán subsidiarios de tratamiento con diálisis. Y depende también de la riqueza. El 4% únicamente
de los enfermos de los países pobres, de renta baja, el 10% de los países de renta medio-baja, el 30% de los países de renta medio-alta y únicamente el 60% de los países ricos. Los pacientes recibirán tratamiento con diálisis. Sabemos que el coste de la enfermedad renal es muy alto. La mayor parte de los países desarrollados gastan entre 2 y 3% del presupuesto sanitario en tratamiento de pacientes que únicamente representan el 0,1 o el 0,2% de la población. Aunque el gasto sanitario en España se ha duplicado en los últimos 20 años, todavía sigue siendo bajo. En este año será el 6,7% del PIB, más de un punto por debajo de la media europea. El gasto público per cápita en España es de 1.950 euros, también alrededor de 500 euros por debajo de la media europea. Se acaban de publicar el presupuesto para el año 2004 de una de las regiones más ricas de España, la Comunidad de Madrid. El gasto sanitario en 2024 será 1.500 euros por habitante y año, alrededor de 500 euros por debajo de la media española y más de 1.000 por debajo de la media europea. El gasto en enfermedad renal crónica en España es aproximadamente el 2,6% del PIB, 2.300 millones. ¿Cuánto cuesta un año de tratamiento con diálisis? La media es $50.000 en los países ricos, aproximadamente la tercera parte en los países más pobres, la diálisis peritoneal un poco más de la mitad en los países ricos y similar al coste de la hemodiálisis en los países pobres. El trasplante, que es el método más eficaz y eficiente, es más barato. Aunque el primer año es igual al precio de la hemodiálisis, los años sucesivos se reduce entre 4 o 5 veces menos. La media del coste anual tratamiento con diálisis en el mundo son $22.000, pero todavía se puede regular el coste del tratamiento sustitutivo renal. Fíjense las diferencias. El país que menos gasta por año es Camerún, $1.560, frente al país que más gasta, Holanda, $103.187 por paciente en diálisis y año. En el año 2007 publicamos los datos del Estudio Internacional sobre Organización y Financiación de la Enfermedad Renal Crónica. En aquel entonces, en España, el coste anual de tratamiento con diálisis era $46.000 en paridad de poder de compra, 34.000 euros en el cambio de entonces, 31.000 en los centros de diálisis y 37.000 euros en los centros de diálisis satélites. Únicamente el 43% de los países, el coste de la enfermedad renal crónica es asumido por el Estado, por la Administración Sanitaria. También depende de la riqueza de los países. El 20% de los países más pobres, el 30% de los países de renta medio-baja, el 40% de los países de renta medio-alta y el 60% únicamente de los países de renta alta. La situación del trasplante también es bastante deficitaria. En esta gráfica pueden ver en rojo oscuro los países con mayores tasas de trasplante renal. El 36% de los países únicamente hacen trasplante renal y la mayor parte de ellos de renta alta o medio alta, aunque hay algunos países de renta baja o medio baja que solamente hacen trasplantes de vivo. Sin embargo, incluso en los países que hacemos trasplantes, únicamente el 10% de los candidatos en lista de espera al final acaban siendo trasplantados. La situación en España es de las mejores. Ustedes saben bien que España es líder en donación y trasplante de órganos. Pero fíjense, todavía la situación es bastante mejorable. A pesar de que en los últimos 30 años, año a año, hemos seguido incrementando el número de trasplantes renales, la lista de espera se mantiene estable. Incluso a final del año pasado se realizaron 3.400 trasplantes, pero todavía había, a 31 de diciembre, más de 4.000 pacientes en lista de espera, lo que significa
que más del 60% de los pacientes en lista de espera tienen que esperar más de un año para ser trasplantados en el caso de que lo consigan. Para finalizar, me atrevo a hacer algunas sugerencias enfocadas a reducir el riesgo de enfermedad renal crónica. Con respecto a la prevención como el diagnóstico y tratamiento temprano deben priorizarse para minimizar la necesidad de terapias sustitutivas de alto coste. Para ello es necesario potenciar el papel de la medicina primaria y de la salud pública. Ambas en este país todavía siguen recibiendo presupuestos más bajos que el resto de los gastos en salud. Y así conseguir la prevención de patologías prevalentes responsables de la enfermedad renal, como la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Hay que asegurar además el acceso universal a los tratamientos eficaces en la prevención de la progresión del daño renal, que cada día, menos mal, tenemos cada vez más. Existe una enorme variabilidad en la prestación de atención de enfermedad renal crónica avanzada a nivel mundial. Más del 90% de los países de renta baja o media baja tienen escasez de nefrólogos, radiólogos intervencionistas, cirujanos y coordinadores de trasplante. Y únicamente el 40% de los países ofrecen tratamiento sustitutivo renal sin coste para el paciente. Y más del 90% de las personas con ERCA en los países de renta baja o medio baja no reciben diálisis. Algunos tratamientos, como la diálisis peritoneal y la atención conservadora, están infrautilizados. Es necesario potenciar y desarrollar el trasplante renal, que ofrece el tratamiento más eficaz y eficiente de la enfermedad renal crónica. En los países que ofrecen trasplante, el 36%, menos del 10% de los pacientes candidatos acaban siendo trasplantados. Y una consideración final. Los sistemas de salud tienen la obligación, repito, la obligación de proporcionar el acceso universal y equitativo a diálisis y trasplante en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Y para ello es necesario mejorar la capacidad de tratamiento y regular los costes. Para ello se requiere el apoyo y cooperación de todas las partes interesadas, gobiernos, sistemas de salud, públicos y privados, industrias farmacéuticas, sociedades médicas, etc. Y además los cambios necesarios de políticas a nivel regional, nacional e internacional para conseguir una adecuada financiación. Finalmente, quisiera agradecer al Servicio de Nefrología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón el cariño, el respeto y sobre todo la paciencia que han tenido conmigo a lo largo de los 42 años en que he permanecido en el servicio. Cuando hicimos esta foto, la doctora, una de las personas más relevantes del servicio, la doctora García de Vinuesa, ya no estaba en el servicio. Por eso la pongo en una foto aparte, además de que ha sido mi compañera en la vida profesional y en la vida personal. Y me ha dado todo lo más importante en la vida. Muchas gracias, Marisol. Quisiera igualmente recordar a aquellos compañeros que nos han dejado por el camino. Al doctor Miguel Resano, a Fernando Valderrábano, fundador del Servicio de Nefrología del Hospital Gregorio Marañón, a Alberto Tejedor, a nuestro querido anatopatólogo Enrique Niembro y, cómo no, al profesor David Kerr, que fue mentor de un grupo de españoles que coincidimos allí en los años 70, fíjense, en la década de los 70, entre los cuales estaba el doctor Aljama, el doctor Ángel Luis Martín de Francisco, Roberto Marcén, Fernando Liaño, Fernando Álvarez Ude y algunos otros que no quisiera dejarme en el tintero. Muchas gracias a todos. Gracias.
Buenos días a todos. Hola Javier, bienvenido. Si yo tuviera que definir a Javier con una palabra desde el punto de vista profesional, que no tiene mucha gracia, sería cardionefrólogo. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí y estamos tremendamente orgullosos de que ondee en nuestro nombre, en el de la nefrología, esa bandera. Pero hoy quiero resaltar una virtud, y lo siento amigo, un defecto tuyo. La virtud es la humildad, que se acompaña de una excelsa generosidad. Esta mañana me acordaba de la primera vez que me llamaste para ofrecerme un proyecto hace 3 o 4 años y cuando descolgué el teléfono, al otro lado me encontré tu voz grave en la que me decías: hola Borja, soy Javier Díez, supongo que no me pones cara. Que no te pongo cara. Madre mía. Para mí es un verdadero honor estar aquí hoy y poder hacerte entrega del reconocimiento que supone ser miembro de la Sociedad Española de Nefrología, a pesar de que seas un atlético empedernido. Hola Javier, tú sabes que eres único. Un trabajador infatigable, un hombre con una constancia permanente. Excelencia y compromiso. Es un médico científico, un médico académico. Todo un maestro. Un profesional absolutamente fantástico. Empezamos nuestra carrera profesional como R1 en la Clínica Universitaria de Navarra, tú como nefrólogo, yo como cardiólogo. Estoy hablando del año 80 y tantos. Yo era alumno interno de medicina interna, ¿no? En ese momento yo creo que eras adjunto de nefrología. Y bueno, a mí me impresionaba mucho, ¿no? Aquellas carpetas metálicas y entonces tú estabas en la actividad asistencial de nefrología y te veía pues, con esa planta que tienes espectacular, ¿no? Desde los primeros momentos fue el número 1 en todo. Recuerdo que en aquellos años, principios de los 80, cuando no existía ninguna tecnología informática, sus sesiones clínicas, sus transparencias, eran indiscutiblemente las mejores de todos. Hizo una estancia postdoctoral en París. Allí investigó los sistemas de transporte iónico de la membrana celular y estos estudios le llevaron a interesarse por la hipertensión arterial y posteriormente por el aparato circulatorio, más particularmente por el corazón. Fuiste un visionario y eres un visionario porque ya nos pusiste a los nefrólogos ese foco en el corazón que es tan importante y bueno, al que has dedicado prácticamente toda tu vida. Javier ha marcado un antes y un después, sobre todo en el campo de los biomarcadores y luego su incursión en la patología cardiorrenal, pues yo creo que ha revolucionado un poco esta visión. Poniendo a trabajar juntos en favor del paciente a dos sociedades como son la cardiología y la nefrología para cubrir necesidades del paciente, del cardiólogo y del paciente del nefrólogo. Es razonable pensar que el nefrólogo necesite una adecuada formación en enfermedad cardiovascular. Ha llegado el momento en el que es necesaria la subespecialización del nefrólogo en lo que vamos a llamar cardionefrología. Ha sido siempre una persona muy didáctica. Me acuerdo que me decía Begoña, se comunica como si estuvieras contando un cuento, que nadie quiera perder una palabra. En la universidad me dio clases de fisiología renal y me quedé absolutamente maravillada de todas las cosas que podía hacer el riñón. Javier siempre ha sido una persona que jamás se ha desviado de su objetivo, con un rigor científico fuera de lo común. Ese análisis crítico y esa capacidad de desmenuzar todo
y cómo hay que ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y que nos ha llevado también a los demás a esforzarnos y dar lo mejor de nosotros mismos. Caracteriza a Javier desde siempre su apasionamiento por la investigación, un afán por conocer las bases y los mecanismos de la enfermedad. A fecha de hoy hemos identificado 2 moléculas, una en el corazón y otra en los vasos cerebrales de las personas que padecen insuficiencia cardíaca e ictus, respectivamente, que tienen la propiedad de convertirse en futuros medios para el diagnóstico y el tratamiento precoz de estos pacientes. Desde un principio tuviste fe en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, en el CENIC, y has trabajado tanto en el Advisory Board, ayudándonos día a día, año a año, para que fuera la investigación un éxito en nuestro centro y en nuestro país. Has destacado por ese liderazgo generoso y participativo que solo los más grandes tenéis. Javier no solo profesionalmente es brillante, sino que personalmente es alguien que siempre ha querido estar cerca. Y esto se acompaña también de el calor y la acogida amigo. Y esta amistad se ha mantenido a lo largo del tiempo. Le llamaban el doctor 10, por ese porte, ese trato exquisito que tenía con todo el mundo, los pacientes. Realmente es un hombre que yo diría es renacentista. Has cultivado las buenas lecturas, el ensayo, la música. Por tu faceta como poeta o como enamorado de la poesía. Javier es humano y como es humano tampoco es perfecto. Sabemos perfectamente que es del Atlético de Madrid y que es fan incondicional, y esto os lo voy a decir porque estoy seguro que pocos lo sabemos, de Chanel. Eres un fuera de serie, un número 1. Sin duda ha hecho de nosotros mucho mejores investigadores. Estamos muy orgullosos de que seas miembro de honor de la SEN. Y uno diría, move on, esto no ha terminado, sigue adelante y muchísimas gracias por tu esfuerzo. Muchas gracias a la Sociedad Española de Nefrología, porque yo he tenido 2 familias en mi vida. Mi familia natural, personal, y mi familia profesional. Y a pesar de mi periplo de años lejos de la nefrología, en el mundo de la cardiología, mi familia profesional ha sido la Sociedad Española de Nefrología. Por eso, gracias por este reconocimiento que no me merezco y gracias a todos los que habéis intervenido para hacerme sentir como me siento, emocionado. Muchas gracias. El título de la charla es provocador, porque yo soy de naturaleza provocadora, soy del Atleti. ¿Ah?
La SEN ha tenido y tiene vocación por la cardionefrología. Esto no es algo nuevo. Esta bandera que decía Patricia la he tomado prestada de mis antecesores. Os voy a poner un detalle simpático. 3 personas hay aquí arriba, 2 hay ahí abajo que han intervenido. Fijaros lo que publicaron hace 5 años. Esas 5 personas que me acompañan hoy, con todos vosotros. Un trabajo de pura cardionefrología. O sea que la cardionefrología está en nuestro ADN. Yo lo único que he hecho es fijarme en el ADN. Pero reforcemos este concepto. Lo quiero hacer sobre todo por los jóvenes. Os pido a los jóvenes que sois el futuro, que penséis muy bien en lo que transmiten las diapositivas que vienen a continuación. La enfermedad renal crónica es una enfermedad de naturaleza cardiovascular. Sí, es renal, pero es una enfermedad de naturaleza cardiovascular. Y eso en el futuro se confirmará. Y para que esta afirmación mía tenga sentido, he recurrido, perdonadme, a Confucio y nada menos que a Lord Byron. Está escrito en el pasado de la historia de la nefrología que la enfermedad a la que nos dedicamos, la enfermedad renal crónica, es de naturaleza cardiovascular. ¿Y quién lo dijo? El creador de la nefrología. Fijaros qué años, finales del 18, principios del 19, primera mitad del 19, el hombre que puso nombre a la enfermedad renal, que se reconocía con su propio apellido, la enfermedad de Bright, era un médico del Hospital Guy's, Londres, que tenía la costumbre en aquellos tiempos de hacer necropsia a sus pacientes y después de describirla. Y todas las descripciones de sus necropsias están en ese libro que veis en la parte baja de la diapositiva. Y él definía la enfermedad renal como una enfermedad caracterizada por edema, él le llamaba hinchazón, presencia de albúmina en la orina. Alberto, te hubiera gustado encontrarte con él, que ya hablaba de albuminuria. Hipertensión, Pepe, te hubiera encantado encontrarte con él. Y hipertrofia del corazón, me hubiera encantado encontrarme con él. Pero fijaros los elementos que para él definían la enfermedad renal, que estuviera el corazón afectado. O sea, ya en la historia está escrito que la enfermedad renal crónica es una enfermedad de naturaleza cardiovascular. Pero a lo mejor necesitamos datos más próximos para convencernos. Pues utilicemos los conceptos que se utilizan para valorar una enfermedad, la carga de enfermedad. ¿Cuánto mata y cuántos años de vida útiles quita? De este trabajo ya han hecho mención mis compañeros, en concreto Pepe. Fijaros, primer criterio de carga, la mortalidad. ¿De qué mata la enfermedad renal crónica? De aspectos relacionados consigo misma y de aspectos relacionados con la enfermedad cardiovascular. Y ver los números. Segundo criterio de carga de enfermedad. ¿Cómo quita años de vida útil, de vida activa, de vida saludable la enfermedad renal crónica? Por complicaciones relacionadas consigo misma y por complicaciones cardiovasculares. Cuando uno ve esto, uno no puede sustraerse a decir, tenía razón Sir Richard Bright, yo me dedico a una enfermedad que probablemente nace en los riñones, pero que acaba desarrollándose en el sistema cardiovascular. ¿Tenemos alguna duda sobre todo todavía de esto? Sigamos adelante. Que la carga de la enfermedad renal tiene un componente cardiovascular, no se puede dudar cuando uno ve la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares a distintos niveles de filtrado glomerular, columnas verde oscuro, en relación con la normalidad del filtrado glomerular, en personas mayores de 66 años, que dentro de poco van a ser casi todas. Estos son datos americanos, que demuestran cómo a medida que perdemos filtrado, ganamos enfermedad cardiovascular. Y fijaros los números, es difícil discutir, ¿eh? Más de 1 millón de sanos y más de 100.000 pacientes con NRC en ese registro. Alguien en la sala me dirá,
A mí ya me han explicado en la facultad que la enfermedad renal crónica facilita la aterosclerosis. No tardíes. Probablemente lo que usted nos está diciendo está subyacente a lo altas que son las columnas verdes. Pues yo a ese compañero que me dijera eso le diría, tienes razón. La enfermedad aterosclerótica, los 4 primeros grupos de columnas, ya sabíamos que era más prevalente en el paciente con enfermedad renal crónica, columna verde, que en el paciente sin enfermedad renal crónica. Pero es que el resto de enfermedades cardiovasculares también son más prevalentes. La insuficiencia cardíaca, IC, la enfermedad valvular, VVR, la fibrilación auricular, FA y la muerte súbita cardíaca. Y si os fijáis en las columnas, veréis que la columna verde que más se aleja, verde oscuro, más se aleja de la verde clara, o sea, la enfermedad cardiovascular más prevalente en términos absolutos en el paciente con enfermedad renal crónica comparado con el paciente sin enfermedad renal crónica es ¿no va esto? Lamentablemente. He dicho es en plan y ahora resulta que no va. Es, os lo digo ya, esta, la insuficiencia cardíaca. Yo a los nefrólogos de la sala, que son jovencitos, o sea, todos, con respecto a mí, todos, os diría que asumierais que cuando diagnostiquéis un paciente de enfermedad renal crónica, le estáis diagnosticando secundariamente de paciente de altísimo riesgo de insuficiencia cardíaca. Si tenéis duda de lo que digo, ir a la literatura. Fijaros esta preciosa diapositiva que demuestra en las CISAs cómo a medida que el filtrado glomerular desciende, en ordenadas aumenta el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. Eso, línea verde clarita, cuando no hay microalbuminuria. Si hay microalbuminuria, todavía el riesgo es mayor. Y si hay macroalbuminuria, llamémoslo así, más de 300, todavía más. Un nefrólogo que tenga estos 2 pilares diagnósticos de la enfermedad renal crónica, filtrado glomerular estimado y albúmina, tiene que ser capaz, desde el primer momento, de clasificar el riesgo de insuficiencia cardíaca de su paciente. Porque el riesgo de insuficiencia cardíaca es un riesgo íntimamente ligado al deterioro de la función renal. En esta otra diapositiva veis cómo a medida que el grado de deterioro de la función renal aumenta, de G1 pasamos hasta G5, aumenta la prevalencia de los distintos tipos de enfermedad de insuficiencia cardíaca. El ERCA, G4, G5, aproximadamente el 45% de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca clínica. ¿Se puede ser nefrólogo sin tener un conocimiento profundo de la insuficiencia cardíaca? Yo creo que no. ¿Se puede ser nefrólogo sin trabajar en común con alguien que tenga conocimiento profundo de la insuficiencia cardíaca como el cardiólogo? Yo creo que en estos tiempos no. Pero es que no es que el paciente con enfermedad renal crónica esté más expuesto a la insuficiencia cardíaca. Es que la insuficiencia cardíaca del paciente con enfermedad renal crónica es más maligna, permitidme la expresión, que en el paciente sin enfermedad renal crónica. Los 2 criterios de malignidad, de pronóstico, los 2 outcomes que utilizan en insuficiencia cardíaca nuestros colegas cardiólogos son la mortalidad y la hospitalización por descompensaciones agudas. Primera de esos outcomes, la mortalidad aumenta a medida que se deteriora la función renal. ¿Lo veis en las columnas verdes? Tanto sea la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada como reducida. Y el segundo criterio de malignidad de la insuficiencia cardíaca también incrementa con el deterioro de la función renal. A más deteriorado está el filtrado glomerular, columnas verdes más oscuras, mayor es el riesgo de tener que ir al hospital por una descompensación aguda de insuficiencia cardíaca. Mensaje para los jóvenes de la sala, o sea, todos vosotros. Yo no puedo vivir
en un paciente que tenga diagnosticado de enfermedad renal diabética estadio G3 sin tener esto presente. Como no puedo vivir sin saber cómo tiene la PTH o cómo le corrijo la anemia. Pero es que ya no puedo vivir. Yo lo digo muy vívidamente, no puedo vivir sin tener conocimiento de esto. Y como decía Pepe, esto, si algo va a hacer es empeorar. Estas son estadísticas norteamericanas publicadas a finales del año pasado. ¿Qué va a pasar? Fijaros, en la década que estamos viviendo, Alberto, en la década que estamos viviendo, en la prevalencia de enfermedad renal crónica con insuficiencia cardíaca, que se va a triplicar. Y eso, Pepe, no lo va a poder soportar el sistema sanitario, porque en ese mismo trabajo se encargan de hacer un estudio económico, sanitario muy fino, en el que se demuestra que va a incrementarse porcentualmente el gasto de esos pacientes tremendamente. Más pacientes y cada vez más caros. Algo tenemos que dejar de hacer si los tratamos. ¿Dejamos de poner prótesis de cadera? ¿Qué es lo más razonable entonces? Evitar que la ERC progrese, como decía Alberto, y evitar que cuando hay ERC se desarrolle insuficiencia cardíaca. Hoy en día ya tenemos instrumentos para tratar las dos cosas, ¿verdad? Lo habéis comentado vosotros. Pero yo creo que lo principal es tener sensibilidad y, como decía Alberto, conocer el problema. Si yo no, ojos que no ven, corazón que no siente, yo tengo que conocer el problema. Estos datos son tan convincentes que uno dice, bueno, pues es obvio. No es obvio. Con el permiso de los compañeros que han intervenido en el estudio JACA y sobre todo del autor principal de ese trabajo, os voy a poner 3 pinceladas que demuestran que esto que parece tan evidente todavía no lo tenemos asumido los nefrólogos. El estudio JACA es un estudio que se denomina JACA por ese acrónimo. Es Heart and Kidney Audit. El estudio JACA es un estudio que se diseñó como estudio retrospectivo a efectuar en unidades cerca del país, a las que se les pidió información de su actividad clínica durante esos 2 meses que veis ahí, esos 3 meses que veis ahí, perdón. ¿Cuál era el objetivo? Ver en esos 3 meses qué había pasado con la insuficiencia cardíaca en esas unidades, cuántos pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca habían visto, qué características tenían, cómo los trataban, etcétera, etcétera. Tenía una especie de foto fija de 3 meses de la insuficiencia cardíaca en pacientes con ERCA. ¿Cuáles fueron los resultados de ese estudio? 29 unidades respondieron. Fue un éxito lograr reunir, como veis, más de 5.000 pacientes. Fueron vistos en esas unidades durante esos 3 meses. Y de esos 5.000 pacientes, ¿qué porcentaje tenía insuficiencia cardíaca? Recordad que son G4, G5. 13%. ¿Os acordáis del porcentaje que he mencionado antes, que está publicado en las estadísticas al uso? Lo tremendo del caso es que aquí que veis la distribución del porcentaje de pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca en los 29 centros. Si os veis a la izquierda, sentiréis desolación, porque solo hay 2 centros que están al nivel de lo publicado internacionalmente en Europa y en América. Esto, lejos de desmoralizar, tiene que servir de estímulo. Esto, lejos de desmoralizar, tiene que servir de estímulo. De tal modo y manera que nadie llegue a creer que la cardionefrología es una más a más. No, la cardionefrología es una necesidad supervivencial de la nefrología. Esto es el diagnóstico, pero centrémonos en el tratamiento. Ya sabéis que los cardiólogos en Europa han dicho que el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tiene que ser un tratamiento cuádruple, simultáneo, de
sacuitil-valsartán, un beta-bloqueante, un inhibidor de cotransportadores SGLT2 y un antagonista de receptor mineralocorticoide. De los 500 y pico pacientes que estaban diagnosticados de insuficiencia cardíaca, 100 y pico, 132, tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en el estudio JACA. ¿Cuántos de esos pacientes llevaban los 4 fármacos a la vez? Iros a la columnita de arriba. 8%. Esto, lejos de ser desalentador, es motivante. Sí, motivante. ¿Eso qué significa? Que hay una labor por hacer. Que un nefrólogo que entienda que no puede ignorar si el paciente tiene o no insuficiencia cardíaca, tiene datos objetivos para saber que tiene que meterse en ello desde la cabeza hasta los pies. Pero para eso hay que ayudar a los nefrólogos. Y eso es lo que está haciendo la Sociedad Española de Nefrología a través del Grupo de Trabajo de Medicina Renal CARESEN. Tiene que ayudar a los nefrólogos para facilitar su formación en medicina cardiorrenal, en cardionefrología. Y hay un curso online del que se ha hablado y hay un curso presencial para residentes que se iniciará dentro de 2 semanas. Tiene que ayudar la nefrología a los nefrólogos a poder trabajar en ambientes asistenciales en los que la comunicación con el cardiólogo y el trabajo compartido haga posible que no haya ni un solo paciente con ERCA o sin ERCA, pero con enfermedad renal crónica, que no esté adecuadamente diagnosticado y tratado de insuficiencia cardíaca. Y tiene que hacer posible que la nefrología, que tanto ha investigado en tantas cosas que tienen que ver con la patología glomerular, etcétera, 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 empiece a investigar qué pasa con el corazón de sus pacientes. Y eso hay que hacerlo en combinación con el grupo de medicina renal, con el grupo de medicina cardiorrenal de la SEC, como se está haciendo ya, o con estudios como el que se ha mostrado. Y por último, lo que hay que hacer es implicarnos todos. Ahora que vivimos tiempos de desunión aparente en este país, la medicina cardiorrenal, la cardionefrología, tiene que ser un motivo de trabajo en unión. La cardionefrología, en sus ámbitos de formación, asistencia e investigación, no se va a desarrollar si no es cosa de todos. La cardionefrología no puede ser el fruto de la inspiración de un grupo o de un comité que dicta las líneas a seguir. Tiene que ser algo de todos. Por eso, en el Grupo de Trabajo de Medicina Cardiorrenal entendemos que las sociedades autonómicas tienen que tener nodos CARESEN. En cada sociedad autonómica de nefrología del país, en cada una de las 14 que hay ahora, tiene que haber un nodo CARESEN. ¿Por qué? Porque ese es el real world. Desde los comités de los grupos de trabajo se pueden idear cosas que se alejen de la vida real. Hay que ir de abajo arriba, porque la cardionefrología es un desafío que tiene la nefrología para el futuro. Y lo digo con conocimiento de causa, porque hay otras especialidades que entienden que el paciente cardiorrenal puede ser tan suyo como nuestro. Y no es cuestión de apropiarnos del paciente, es cuestión de darle al paciente lo mejor. Y se lo tenemos que dar los que lo hemos diagnosticado de enfermo renal, pero sabemos que al fin y a la postre va a ser sobre todo un enfermo cardiovascular. Decía antes Alberto lo de las papeletas. Cuando un paciente le diagnostica una enfermedad renal y le dice, ¿qué papeletas tengo para llegar a diálisis, doctor? 7. Y para no llegar a diálisis porque me pase algo antes, por ejemplo un infarto, más de 7. Por lo tanto, yo termino ya con esta diapositiva que dice, todos unidos tenemos que hacer de la cardionefrología ese futuro de la nefrología que sirva mejor al paciente. Porque, insisto, lo que hoy diagnosticamos de glomerular o lo que hoy diagnosticamos de Fabry acabará siendo un ventrículo izquierdo que no funciona, un ventrículo derecho que no funciona, una aurícula que fibrila, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, Patricia y compañeros de la mesa,
poder haber dedicado los últimos años de mi vida a traer la experiencia que adquirí con los cardiólogos al ámbito de la cardionefrología ha sido una satisfacción, porque me he dado cuenta que los enfermos cardiovasculares más complejos, los que más necesidades tienen de asistencia, investigación y formación de los médicos, son los pacientes que hemos tratado y diagnosticado toda la vida, los pacientes renales. Muchas gracias. Decirle que no corra, que le tenemos que moderar. Sí, que tenemos que ir todos al mismo sitio.